a propósito del título de la charla, porque esto es una charla con título. Voy a intentar ligarlo con los discursos de Manolo y de Antón, que han sido absolutamente arrollantes. Acabo de percibir el artefacto de otra manera totalmente distinta, pero una de las partes, en realidad, para hilar precisamente esto, la charla se llama Asco y Caos, Humor en el Apocalipsis, ¿no? Bueno, pues porque una parte de la novela, una subtrama, la subtrama en general, el marco en el que acontece eso en el exterior, de esa habitación enorme en la que está confinado el pobre B, bueno, pues se desarrolla una pseudo-occidente, vamos, una cosa así, resumimos. La idea de esa subtrama viene, bueno, pues con una venganza personal contra todo Occidente. Occidente, claro, es que toda la idea de Apocalipsis es una idea que tiene un montón de visiones por todas partes, que desde el Apocalipsis ya es el último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones. Es curioso porque además se atribuye tradicionalmente a San Juan Evangelista, que fue el que escribió el cuarto evangelio, que no pertenece al grupo de los otros tres. Es decir, había tres evangelistas que eran sinópticos, ya no sicalípticos, pero casi. Y San Juan escribe el cuarto. No está tan claro que el cuarto evangelista sea el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, el libro de la Revelación. Ese Juan acabó desterrado en la isla de Patmos por difundir la palabra de Jesús. Y la isla de Patmos está en el Egeo, que, esto es una casualidad, era el nombre del petrolero que desató el Apocalipsis ante la Torre de Hércules en Coruña en 1992. Es decir, el Apocalipsis va apareciendo en nuestras vidas de muchas maneras. Puede ser en forma de petrolero, puede ser en forma de una bestia con cuernos y títulos obscenos en los cuernos que surgen del mar. Y el Apocalipsis ha pasado muchas veces. Es decir, el Apocalipsis siempre pensamos que es el final de todas las cosas, pero ha pasado bastantes veces. Entre otras cosas ha pasado con las especies de bichos. O sea, hubo un apocalipsis para los trilobites, un apocalipsis para los dinosaurios. El único animal, viendo el otro día la reedición de la serie de televisión de divulgación científica Cosmos, que había hecho Carl Sagan, y ahora en la reedición hablan de un animal que ha sobrevivido a todas las destrucciones. El animal, yo no lo había visto en mi vida, se llama tardígrado y ha sobrevivido a todos. Es minúsculo, pero sobrevive a todas las destrucciones, con lo cual a lo mejor es el próximo rey de la... Bueno, el próximo no, ya lo es el rey de la creación. No nosotros, ni nada por el estilo. Bueno, será el tardígrado, pero no es un insecto, es un aspecto, bueno, es un bicho asqueroso. El caso es que la idea, algunas de las ideas para hablar del Apocalipsis, pues bueno, surgen de referencias. Para escribir el artefacto uno ha manejado algunos códigos extraídos de cosas que ya han recorrido ese camino, digamos, para que no se nos vaya de las manos lo que estamos diciendo. Uno de los libros así fundamentales, sobre todo también en diálogos que aparecen aquí, es Los últimos días de la humanidad, de Karl Kraus, que lo pueden ver ustedes, es un tocho enorme. En realidad está escrito como una obra de teatro, pero evidentemente esto no hay quien lo represente, salvo que a alguien se le ocurra hacer algún trocito. Pero luego también otra referencia ha sido el libro Cultura del Apocalipsis. Cultura del Apocalipsis fue un libro de finales de los 90, bueno, de finales del siglo XX, que ha marcado un poco toda una manera de ver el fin del mundo, porque en este libro, además es curioso, claro, nada, dice su propio editor, que nada es ficción, porque la realidad tiene tal apariencia fantasmagórica que la ficción resulta superflua, con lo cual todo este esfuerzo no sirve para nada, simplemente con salir a la calle y ver lo que pasa a nuestro alrededor ya tenemos el Apocalipsis. Lo que pasa es que la ventaja del Apocalipsis, según el editor, es que no tiene secuelas. Es decir, no se puede hacer un fin del mundo 2, el regreso. Eso no se puede hacer, porque ya una vez que se acaba el mundo, ¿cómo vamos a hacerlo? Claro, estamos hablando de ese Apocalipsis absoluto, porque ya se acaba todo. No puede haber una segunda parte del fin del mundo.
Y ya enlazando con un tema directamente que aparece, que es la historia sagrada, que aparece en la novela, es que controlar a la bestia humana es la razón de ser, quizá la disculpa, nosotros de la cristiandad y su decadente retoño, que es el capitalismo. Aquí, si algún pilar de la cristiandad, la historia sagrada mismamente, se hunde, su retoño perderá la referencia y el acomodo en su preciado entorno de seguridad. La civilización occidental y su tecnología militar entrarían en un proceso de autodestrucción, de caos molecular y de desintegración radiactiva. Por eso, en realidad, aquí lo que pretendemos es cargarnos a Occidente. Y otra referencia que además muy conocida aquí sería los diálogos, la novela del Karl Mayer, muy conocido para todos nosotros, fue una referencia increíble cuando Os Lobos, la serie británica de Jaumas, apareció en la televisión de Galicia. Bueno, pues tanto Os Lobos como La Víbora Negra, que son una referencia fundamental en los diálogos que aparecen en la novela. Hay, de hecho, capítulos, y vamos a echar un vistazo a uno en especial, porque esos diálogos son profundamente cachaverosódicos. Bueno, ya que hemos llegado a la palabra, por fin. ¿Qué es cachaverosódico? Bueno, pues aquí tengo que contar una cosa directamente de fracaso absoluto en la vida del humilde escritor de esto. Es que yo pensaba que cachaverosódico era una palabra totalmente normal, que era lo más digamos, que era, bueno, ahora les cuento alguna cosa sobre eso, pero resulta que es que la palabra no existe. Busquen ustedes en el María Moliner, en el diccionario de la RAE, en todo internet, cachaverosódico resulta que no existe. Pero yo lo tenía totalmente interiorizado porque lo usaba mi padre. Entonces, un día alguien me dijo, oye, esa palabra no existe, no está en ningún lado. Pues llegó tarde la advertencia, me puse a buscar, no estaba en ningún lado, pero es que mi padre ya había muerto, entonces no pude preguntarle. Le preguntó a mi madre, pero mi madre decía que sí, que efectivamente lo usaba mucho mi padre, pero ni idea de dónde había sacado la palabra cachaverosódico. Bueno, a propósito de eso voy a intentar explicar, hemos intentado aquí hacer una especie de decálogo cachaverosódico de la cachaverosodia. Entonces, para ver si por este lado un acercamiento a todo este batiburrillo, todo este maestro del que hablaba Antón antes. Yo se lo leo y a lo mejor sacan ustedes sus conclusiones. Bien, pues un decálogo tiene 10 puntos. Pues, punto número 1. Cachaverosodia. Realidad entendida como absurdo y absurdo captado como realidad. 2. El adjetivo cachaverosódico se aplica a situaciones, nombres, actitudes, acontecimientos, etc. Todo ello relacionado con el ser humano y su estupidez. 3. Pero aunque esté relacionado con ella, cachaverosodia no es sinónimo de estupidez. La estupidez es la esencia del ser humano, la cachaverosodia no. 4. La estupidez es siempre mala y mezquina. La cachaverosodia puede serlo, pero no necesariamente. De hecho, puede llegar a ser amable. 5. Algo cachaverosódico no es psicotrónico, ni chiripitifláutico, ni estrambótico, ni esperpéntico, ni anecdótico, ni geopolítico, ni pornográfico, ni telúrico, ni psicalíptico, diríamos, ni mucho menos apocalíptico, pero roza el humorístico. 6. La captación de la cachaverosodia por parte de la mente humana está íntimamente relacionada con la iluminación zen, también conocida como Satori. Un ejemplo, a ver si así pasa. Cachaverosódico es entregar un discurso al orador, un discurso con acotaciones, y que el orador las lea esas acotaciones como si formaran parte de él. Fin de la cita. 8. La vida es cachaverosódica, además de jodida. 9. La muerte es jodida, además de cachaverosódica. 10. Todo lo que existe es cachaverosódico. Y todo lo que no existe también es cachaverosódico. A partir de ahí, una vez construido toda esta cachaverosodia y el hundimiento de Occidente precisamente por el descubrimiento de un cuadro en los sótanos del Vaticano, un cuadro enorme, la verdad es que luego me di cuenta que las medidas eran gigantescas.
es un cuadro tiziano que para transportarlo tiene que tener, y realmente como puede pasar desapercibido un cuadro, un cambio gigante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el caso es que aparte del cuadro se hunde Occidente y en esta subtrama no les voy a desvelar nada, pero voy a acabar leyéndoles un fragmento, un diálogo, una situación que pasa cuando cuando estalla una especie de destrucción incoherente del mundo, se lanzan los ejércitos por todas partes, nadie es amigo de nadie y todo se hunde. Bueno, esto pasa en un cuartel, que es un diálogo en un cuartel, que sería muy parecido a la idea, a la última temporada de La Víbora Negra, que pasa en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es realmente hilarante la serie, pero con un trasfondo realmente triste y jodido. Bien, el capítulo es el capítulo 17, se llama Asco y Caos, efectivamente con la idea de anagrama, de que las dos palabras tienen las mismas letras desordenadas. Ya empezamos con el desorden. Y dice tal que así. Yo solo leo, intentaré que distingan ustedes las voces de los tres personajes que aparecen. Bueno, en el cuartel general de la Armée de l'Air, o sea, el ejército del aire francés, situado en algún lugar secreto junto al punto kilométrico 13 de la autopista Lyon-Nantes, las cosas estaban más bien snafu, situation normal, all fucked up, situación normal, todo jodido. Stop, stop. ¿Me has permiso, jefe? Sí, Dubonnet, no se queda medio entrar y cierra la puerta al entrar usted, simple. Ah, gracias, capitán, digo, coronel, ¿verdad? No, Dubonnet, pero haga usted. La próxima vez que llame después de haber abierto la puerta, ordeno que le fusilen, le torturen y le hagan consejo de guerra sumarísimo. Por ese orden, ¿queda claro? Hombre, capitán, coronel, jefe, es que estamos en el cuartel general. Es que estamos en medio de un conflicto armado de cojones, y es que usted no sirve ni siquiera como escudo humano. Nadie, ni siquiera la Cruz Roja, dudaría en bombardearnos si le atamos a la torre de control con una chistera reflectante y un letrero que diga: por favor, no disparen, tengo mujer y 25 hijos, uno de ellos con problemas en el colegio. Pero eso es absolutamente cierto, general. El niño es hiperactivo y... mirada gélida e inexpresiva. Sí, bien, vale, le traigo varios informes. A ver, sí, aquí hay uno sobre los últimos despegues y aterrizajes. Aquí otro sobre el virus que ha afectado a nuestros superordenadores. Y este sobre las actividades de mantenimiento de enganche en los centros de atención a nuestros mayores. Revisa la documentación, tomándose su tiempo, mientras se enciende un Gorbas. Ya, bueno. Son, por lo que veo, 300 folios. Esta noche no los leeré. Si los simulacros y las pruebas de las alarmas nocturnas permiten que me concentre en algo. ¿No hay nada sobre el programa de voluntarios kamikazes? Déjeme ver. Revuelve entre el resto de papeles que lleva encima. No hay nada. Lo siento. Todo lo que queda aquí son las partituras para la banda. Bueno, no me extraña. Ese programa se desechó en 1941, cuando mi bisabuela estaba en la Resistencia y no tenía ni un maldito avión. Debió de ser su bisabuelo de usted, el que lo diseñó. Ah, sí, señor, un héroe de los de antes. Tenemos su retrato en casa. Cayó durante la toma de París. ¡Malditos boches! Sí, conozco la historia. Cayó en una alcantarilla mientras huía, ¿no es así? Bueno, en realidad, doctor. Luego es un superactor, mariscal. Ah, es usted, Cummings. Pase. Ya le explicarán más tarde, al cabo de poner una serie de cuestiones sobre la puerta y la manera de hacer un uso correcto de ella a la hora de entrar y salir. Pero ahora, cuénteme usted las novedades si le place. Señor, en estos momentos la gloriosa Armée de l'Air está bombardeando los puntos del planeta señalados por nuestras supercomputadoras y... A ver, un momento. Nuestros superordenadores no habían sido infectados por un virus. A lo mejor estamos destruyendo lo que no había que destruir. Señor, el asunto del virus no es ninguno de nuestros negocios. Recordará sin duda que pusimos en marcha todo nuestro informático arsenal para evitarnos el trabajo de sacar papelitos de un sombrero cada día. Al fin y al cabo, si el virus enloquece a nuestras máquinas, lo que está haciendo en realidad es añadir aleatoriedad a la operación Asco y Caos, nuestro plan general de bombardeo aleatorio. Visto así, tiene usted razón.
A modo de informativo complemento, debo decir que hemos detectado una variación en el programa. Está incluyendo objetivos como monumentos históricos, museos, bibliotecas y campos de petanca. Por alguna extraña razón, se había descartado en un primer momento. La situación requiere una mayor cantidad de variables y no es cuestión de desechar posibilidades. El virus nos está haciendo un favor. Un virus aliado de la causa, en efecto. ¿Causa, señor? Esto es más bien un efecto, yo supongo. La convención de Ginebra, las antiguas alianzas, los intereses geoestratégicos y económicos y todas esas cosas pasaron a mejor vida tras los recientes acontecimientos. El descubrimiento de un cuadro olvidado sería, en todo caso, la causa de todo lo que acontece en el mundo estos días. La gloriosa Aube de Leer reaccionó inmediatamente y se sumó ipso facto a la destrucción incoherente de un acontecimiento histórico al que tenemos el privilegio de asistir en los hórridos tiempos de... Hórridos es con H. Cummings. Ah, sí, oigo su perdón, pues me decía mi comandante que en los hórridos tiempos de la coherencia mal entendida, yo no hubiera podido estar a su servicio, dada mi condición de súbdito del americano imperio. Ashley Chaos es una operación internacional de no cooperación, de no defensa de la paz, de no acatamiento de resoluciones de las Naciones Unidas, de no control del armamento convencional, químico, bacteriológico, nuclear, de no intercambio de prisioneros, de no alianzas, de no amigos ni enemigos, de no nada. Yo ya no soy un traidor, soy simplemente un servidor de este efecto que no causa. Un soldado más, si quiero verlo así, en esta guerra sin cuartel contra toda lógica y contra todo pronóstico. Recuerden, en general, que no se hacen prisioneros, pero voy a darles a la merienda, es toda la ley que rige esta victoriosa gesta. Gracias a nuestros proyectiles incendiarios y bengalas de situación, ya no se pone el sol en diversas y oscuras latitudes. Es hermoso, ahora que lo pienso. Bien, sí, todo eso es muy hermoso, Cummings. La cuestión es, ¿qué nos está preparando nuestra cruzada en tal día como hoy? Porque algo estará pasando, ¿eh? ¡De curso, mi capitán! Aquí tengo los últimos peletitos que han llegado a este cuartel general. Se los leo. Si me lo resume, le estaré eternamente agradecido. ¿Prefieres las noticias buenas o las malas? ¿Qué diferencia hay? Ninguna, es cierto. Proceda, hombre de Dios, proceda. Ah, sí, 0 muertos. Hay una nota. 0 muertos sería O killed, que sería el origen de la expresión OK. Seguimos. Sí, 0 muertos. Pues precisamente nuestros informadores de la Iglesia Unitaria de Transilvania nos pasan un informe demoledor. Nuestras bombas de racimo arrasaron ayer un campo de exterminio infantil en el Transniester, 2 granjas veganas a orillas del Prut y la calle de los vinos de Chisinau. Lo de bombardear un campo de exterminio no lo entiendo muy bien, la verdad. Déjalo, entendéis de antipatriotas, Cummings. Yo veo, prosigo. Prosigue hoy la lluvia de fuego sobre Dubái y Qatar. La Iglesia Unitaria de Transilvania ha mandado voluntarios para rematar a los supervivientes. El rey de España ha llamado enfadadísimo. Que le jodan. Ya está bastante hundido. La llamada se tocó varias veces porque no tenía cobertura hasta que sirva. Trina, de la raja de limón. Cállese, Dudonné, prosiga, Cummings. Sí, mi almirante. Aquí hay alguna de Cao y alguna de ella. Nuestro espía Yu Tsun, el chino, ha sido detenido en Londres y mañana morirá en la horca. Pero antes nos ha enviado información valiosísima a través de noticias aparentemente intrascendentes en los periódicos. Amañó, por ejemplo, un partido de fútbol para que el resultado nos diese la clave. Liverpool 0, Arsenal 3. Lo interpretamos correctamente y destruimos un arsenal de la raza en Liverpool. Varios de nuestros mirajes cayeron abatidos, sí, pero lo que nos reímos cuando volaron de Cavern fue mucho, señor. Hilarante, Cummings. Sí, Por lo demás, en esos precisos instantes prosiguen con éxito las operaciones en Kioto, Malmo, Fátima, Amityville, Ogrove y la isla de Pascua. Fin de las noticias del mundo. Muy bien, podrá retirarse, Cummings. No olvide cerrar la puerta al salir. Sí, mi general en jefe de todos los ejércitos, hasta que nos veamos otra vez, señor. ¿Yo, señor? ¿Llevo las partituras a la banda? No, Dudonné. Mejor se las aprende usted de memoria y luego se las sirva a cada uno de los músicos. Señor, sí, señor. Enseguida, señor. Una cosa.
vamos a más, Turné. Ya sabe que estamos faltos de personal. Organice usted mismo el pelotón de fusilamiento. Póngase contra el muro del patio de armas con una venda en los ojos y diga alto y claro las palabras: carguen, apunten, fuego. ¿Será usted tan amable? Señor, sí señor, a la orden, señor. Ahí se acabó esto. Esto de leer un capítulo era para escaquearme de cosas tan profundas como las de Manolo y Antón. Y bueno, nada más. Yo no sé si vosotros queréis decir algo antes de que alguien quiera decir algo o cómo nos organizamos. Entonces, que demuestra que la palabra esa que comentabas llega en el 2006 en Google apareció. Sí. Sí. Es un artículo en el semanario, no es diario gratuito, 20 minutos. En 20 minutos aparece la... Es el único dato y fue donde me di cuenta que esa palabra la tiene Julián totalmente patentada, porque el artículo era de él. Pero no acaba ahí la cosa. El artículo es absolutamente memorable. Es un artículo que imagino que te han encargado como una adivinanza o algo así. No sé si te acuerdas de esto, porque fue antes de la crisis, es el 2006. Pero esto es muy serio, es antes del 2007, desde 2006. Y esto es un texto, un textículo, como diría Duchamp, maravilloso, ¿no? Yo no sé cómo no trato de responder todo, porque de verdad es buenísimo. Sí, tú me has que ver más. Sí, pero es muy breve, ¿no? Eso demuestra que la palabra es una herencia, digamos, forma parte del patrimonio heredado y que puede dar bastante juego esa palabra, que no existe en ninguna otra referencia. Bueno, de hecho, mi editora de Espasa ya está proponiendo acercarnos a la Real Academia y decirles que ahora que está Darío Gallego al mando de la Academia, pues igual conseguimos colarla, porque evidentemente era un vacío en nuestra percepción de los conceptos humanos en general. Recuerdo más o menos esto, pero claro, no me acordaba de... No, lo que sabía es que salía así. Bueno, es muy breve, esto sí que es breve, así ya... En 20 minutos se suponía que se llamaba así, el periodo se llama así, porque es la media de tiempo que se pasa la gente en el metro en Madrid. Y entonces, claro, yo calculé más o menos, pues, si 20 minutos era un periódico entero, el artículo tenía que ser escasos segundos, porque si no, no, era imposible. Bueno, la sección se llamaba La barra la lavadora. No sé por qué, un día me tocó fregar la lavadora, que estaba asociada por algo, y me pareció absurdo que estaba lavando una lavadora. Y el artículo sobre la columna se le llama Oro parece. Dice tal que así. Plátano es, adivina adivinanza, que tiene Occidente en la panza, premio para la señora. Eso es, gasolina, gasóleo, gasofa, sulfa, sopa, que de muchas maneras se dice. Gorditos rellenos de sin plomo y gasolio. Y nuestros buenos dineros que nos cuestan esos barrilitos. La barriga de buga es insaciable. ¿A dónde vamos a llegar si hasta los chinos quieren ir en coche y aparcar las bicicletas? A nosotros el atasco no nos lo quita nadie. Quemando aceite, quemando octanos, quemar, o quemar, romper y destruir, pero dicho en chino cachabero sónico del pianista bibliotecario. Surrealismo de área de servicio, bulimia pantagruélica de multinacional y engañifa, vampirización del subsuelo, refinerías poco refinadas. A precio de euro, oro, negro, el litro de combustible fósil. ¿A dónde vamos a llegar con los depósitos tan vacíos como el del helicóptero de los Soyogi? Hidrocarburo, tienes nombre de dinosaurio. Bueno, lo que entiendo es como en 20 minutos, claro, cuando llegó una crisis nos echaron a todos. Es simple. No me extraña. Sí.